Buenas tardes, mis queridos niños, que el Señor me los bendiga. Espero que Diosito me les esté regalando una maravillosa semana. Y hoy vamos a tener la clase de ciencias naturales, ¿verdad? Nos quedamos la clase pasada hasta la página 69, que estábamos viendo la relación que existía entre los seres vivos de un ecosistema. Pues hoy vamos a hablar del flujo de energía entre los seres vivos de un ecosistema. En el ecosistema debe de haber flujo de energía, o sea, que la energía de un ser vivo debe de pasar a otro ser vivo, o los seres vivos obtienen su energía de otros seres vivos. Y esto solamente es por medio de la nutrición, por medio de la alimentación. Entonces, mis amores, a este paso de energía entre un ser vivo y otro ser vivo por medio de la nutrición, de la alimentación, a eso se le llama cadena alimentaria o cadena trófica. Entonces hoy vamos a ver los niveles que existen en esta cadena, ¿verdad? Por ejemplo, en las cadenas tróficas, el primer nivel, el nivel básico y elemental son los productores. Los seres vivos que pertenecen a los productores son todos los seres que son autótrofos. Recuerda que ya hemos hablado de lo que son autótrofos, seres capaces de producir su propia energía, seres que son capaces de producir su propio alimento gracias a los rayos del sol, gracias a la luz solar. Y obviamente sabemos, mis amores, que los únicos seres que producen su propio alimento, que los únicos seres que son autótrofos, gracias al proceso de fotosíntesis, son las plantas y algunas algas. Entonces, todas las plantas y algas son productoras, ¿verdad? Ese es el nivel básico, en la parte de básica. Por ejemplo, en la página 71, ustedes van a ver que hay una pirámide. Entonces, la base de la pirámide son las plantas, porque ellas son las productoras. ¿Qué significa? Que la planta no necesita de otro ser vivo para poder alimentarse, porque es autótrofa. Lo único que la planta necesita son los rayos del sol para poder producir su propio alimento. Por eso son productoras. Ahora, si miramos en el siguiente nivel, arriba de las plantas, están el segundo nivel de la cadena trófica. En el segundo nivel estamos hablando de los animales, de los consumidores primarios. Bueno, el segundo nivel son los consumidores en general, ¿verdad? Pero los consumidores se dividen en tres tipos. Los consumidores los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios. Cuando estamos hablando de consumidores primarios, nos referimos a todos los animales que son herbívoros, a todos los animales que se alimentan de plantas nada más. Por eso son consumidores primarios, porque directamente se alimentan de las productoras, que son las plantas, ¿verdad? O sea que todo animal, mis amores, que es herbívoro, usted sepa que es un consumidor primario. ¿Qué va a pasar con los consumidores secundarios? Son los animales carnívoros que se alimentan solamente de animales herbívoros. Esos son los consumidores secundarios. Todos los carnívoros que solamente se alimentan de animales herbívoros. Y de ahí tenemos los consumidores terciarios, se llaman terciarios porque este tipo de animal come animales carnívoros y come animales herbívoros. ¿Entienden, mis amores? Miren, consumidores primarios, solo animales herbívoros. Consumidores secundarios, solo animales carnívoros que comen solamente animales herbívoros. Y consumidores terciarios son los animales que se alimentan de herbívoros y de carnívoros también. Ahí en la imagen están los ejemplos, ¿verdad? Ya dijimos que productoras van a ser todas las plantas, o sea, verduras, fruta, todo lo que se derive de las plantas, esas son productoras. De ahí los consumidores primarios, hablamos de los animales herbívoros. La jirafa, el elefante, la gacela, la cebra, el caballo, la vaca, todos los animales que comen solamente plantas. De ahí están los consumidores secundarios, que son los que se alimentan de los animales herbívoros. O sea, los carnívoros que se alimentan de animales herbívoros solamente. Por ejemplo, el guepardo, ¿verdad? Que caza gacelas, que caza cebras, ¿verdad? Solamente se alimenta de animales herbívoros.
el búho, ¿verdad? Que come ratones, y los ratones se alimentan solamente de plantas. Esos son los consumidores secundarios. Y los consumidores terciarios, de ahí sale el ejemplo del águila, ¿verdad? Por ejemplo, un águila se alimenta de una serpiente. La serpiente come ratones, ¿verdad? Y los ratones comen planta. Entonces ahí está el paso de flujo de energía. La energía de la planta pasa al animal herbívoro. La energía del animal herbívoro pasa al animal carnívoro. Y la energía del animal carnívoro pasa al animal que es carnívoro también, pero de manera terciaria, o sea que se alimenta de herbívoros y carnívoros. ¿Se fijan, mis amores, por qué se le llama flujo de energía? Y el último nivel, no existe otro nivel después de él, son los descomponedores. La palabra lo dice, descomponedores. Sabemos que son las bacterias y que son los hongos. ¿Recuerdan cuando hablamos de los reinos? Cuando hablamos de los tipos de bacterias, cuando hablamos del reino fungi, que eran los descomponedores. O sea, el trabajo de los hongos y el trabajo de las bacterias es descomponer los restos de animales y plantas que han dejado de tener vida. ¿Se pueden imaginar ustedes, mis amores, si no existieran los descomponedores? Cada animal muerto, cada persona muerta, cada planta muerta estuviera ahí perpetuada en el planeta, y se amontonaría un cadáver tras otro cadáver tras otro cadáver. Pero gracias a las bacterias y a los hongos eso no sucede. Cuando pongamos un ejemplo, cuando unas leonas cazan una cebra, entonces las leonas se alimentan de esa cebra, ¿verdad? Las leonas que son consumidores secundarios, porque se alimentan de un animal herbívoro. Entonces se comen, las leonas solamente se van a comer donde están los músculos, las vísceras, ¿verdad? Pero ellas no se alimentan ni de los huesos, ni se alimentan de la piel. Entonces ahí dejan el resto del cadáver, ahí lo dejan. De ahí vienen otros animales, ¿verdad? Que son carroñeros, que se alimentan de cadáveres y se comen algunas partes de los huesos, se comen otras vísceras, ¿verdad? Algunas partes de la cabeza y todo eso. Pero llega un punto, mis amores, que ningún animal puede comerse los pelos, por ejemplo. La piel del animal no se la comen, o algunos huesos que son demasiado duros. Entonces, ¿se imaginan ustedes qué pasaría con esos restos de ese cadáver si no existieran los hongos y las bacterias? Entonces ahí, en ese momento es que intervienen las bacterias y empiezan a descomponer. Al momento de los hongos y las bacterias empiezan a alimentarse, empiezan a producir un líquido que es algo que, como un ácido que deshace, ¿verdad? Que deshace los restos de animales y plantas. Ese líquido queda en la tierra y sirve de abono para esa tierra, para ese tipo de, para ese lugar donde ha muerto ese animal. Así es la naturaleza de maravillosa, mis amores, ¿verdad? Ese es el flujo de energía. Miren, productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y por último los descomponedores, ¿verdad? Todos los hongos y todas las bacterias cierran esta cadena y descomponen todos los organismos muertos y en los elementos que necesita la tierra para poder ser fértil. O sea que todo vuelve a la tierra. Miren qué maravilloso. Y eso es el tema del día de hoy, mis amores, lo que es la cadena alimentaria. En la página 72 ustedes pueden ver que hay un ejemplo, así como hay un ejemplo de cadena trófica terrestre, también hay un ejemplo de cadena trófica de animales marinos, ¿verdad? Es lo mismo. Están los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios, que son los depredadores, ¿verdad? También. Y los descomponedores, que también son bacterias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando su mamita deja un pan, ¿verdad? O cuando ustedes les han puesto la burrita y se les olvida comérselas por andar jugando y no la sacan de la mochila y pasan días y días y cuando la sacan tienen como que tuvieran una telita negra o gris. Eso es un hongo y ese hongo se está encargando de descomponer lo que usted no se comió, ¿verdad? Eso pasa en la naturaleza, mis amores, y eso es el flujo de energía. Así pasa la energía de un ser a otro.
¿qué es lo que me van a hacer ustedes? Entonces me van a ilustrar, ¿verdad? Los niveles de la cadena trófica, me las van a ilustrar con sus dibujitos y me van a escribir las características de cada nivel. En la ventana de la ciencia, me van a leer la lectura, lo que está ahí de la lectura de parejas curiosas y me van a resolver la página 74 y 75 de su libro. Y hasta ahí nos quedamos, mis amores. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima clase y cuídense, pórtense bien y obedezcan a mamá y papá.